Principales asentamientos de los mayas. Los principales asentamientos de los mayas se dividen por zonas. Zona norte, que incluye los actuales estados de Yucatán, en sus totalidades y la mayor parte de Campeche y Quintana Roo en México. Zona central, cuenta desde el río Sumacinta o Grijalba en el actual estado de Tabasco, México, hasta la parte oriental de Honduras, incluyendo también el Petén guatemalteco, Belice y parte del estado de Chiapas en México. Zona sur, comprende las tierras altas y fajas costeras del Océano Pacífico, con parte del estado de Chiapas en México, Guatemala y El Salvador. Principales ciudades mayas. Tikal se ubica en el departamento del Petén, en Guatemala. Es uno de los mayores yacimientos arqueológicos y centros urbanos de la civilización maya precolombina. Está situada en la región de Petén. Prosperó entre los años 200 y 850 después de Cristo, periodo clásico. Copán es un sitio arqueológico de la antigua civilización maya, ubicada en el departamento de Copán, al occidente de Honduras, a poca distancia de la frontera con Guatemala. Del siglo V al siglo IX fue la capital de un importante reino del Clásico. Su cenit corresponde a los años 400 y 800 después de Cristo, periodo clásico. Palenque es una ciudad maya que se encuentra en lo que hoy es el municipio de Palenque, ubicada en el estado mexicano de Chiapas, cerca del río Usumacinta. Es uno de los sitios más importantes de esta cultura. En comparación con otras ciudades mayas, se les considera de tamaño mediano, menor que Tikal o Copán, destacada por su acervo arquitectónico y escultórico. Floreció entre los años 600 y 800 después de Cristo en el periodo clásico. Uxmal es una antigua ciudad maya del periodo clásico. En la actualidad es uno de los más importantes yacimientos arqueológicos de la cultura maya, juntos con los de Chichén Itzá y Tikal. Está localizada en el municipio de Santa Elena, en el estado de Yucatán, México. Se ubica en la llamada zona PUC y es la ciudad representativa de este estilo arquitectónico. Su apogeo se dio entre los años 600 y 900 después de Cristo, periodo clásico. Chichén Itzá, de los principales sitios arqueológicos de la península de Yucatán, en México, ubicado en el municipio de Tinú, en el estado de Yucatán, vestigio importante y renombrado de la civilización maya. Las edificaciones principales que allí perduran corresponden a la época de la declinación de la propia cultura maya. Su esplendor se inicia hacia el año 900 después de Cristo y perduró hasta el año 1450 después. Mayapán. El sitio arqueológico fue en la ciudad maya del periodo posclásico tardío. Se localiza en el sur del estado de Yucatán, a unos 40 kilómetros de distancia de la ciudad de Mérida, la capital del estado. Su auge ocurrió entre los años 1300 y 1450 después de Cristo, periodo postclásico. Caracol en Belice es el nombre que se le ha dado a un sitio arqueológico maya precolombino localizado en el distrito Cayot en Belice. Aquí se encuentra la estructura maya más alta en Belice, con 46 metros de alto. Organización social de los mayas. Los orígenes de la organización de la sociedad y de la estructura de poder en el área maya pueden encontrarse en el llamado clan cómico. En forma esquemática, se puede decir que las sociedades mayas se dividen en 5 grandes grupos sociales. La nobleza, formado por sacerdotes, guerreros, burócratas
y comerciantes. Ejercía el poder y se pertenecía a este grupo solo por nacimiento. Los mercaderes formarían un estrato intermedio entre los nobles y la gente común, pero se identificaban al parecer con esta clase, los sacerdotes. El papel de los sacerdotes estaba marcado por una serie de clases, que los jerarquizaba y dividía según su nivel de actuación entre los hombres y los dioses. Los artesanos, especializados, que elaboraban los objetos utilizados por la nobleza para vestirse, adornar sus viviendas y demostrar su rango. Los campesinos, que vivían dispersos en torno a las ciudades y tributaban 1/3 de lo que producían a la nobleza. Los esclavos, prisioneros de guerra que eran vendidos para hacer trabajos o para ser sacrificados en determinados rituales a la lluvia, la tierra o el sol. Organización política maya. Los mayas se organizaron a partir de grandes ciudades, estados, gobernadas por el Alak Winik, cuyo cargo era hereditario y cumplía funciones políticas, económicas y religiosas. Organización económica de los mayas. La economía de los mayas estuvo basada en el cultivo de la tierra y en el comercio. El desarrollo de la gran civilización maya residió en el sistema conocido como agricultura de milpa, obteniendo grandes cosechas de maíz año tras año. Al principio comerciaron mediante el trueque, con pescado, miel, conchas, obsidiana, sal, cacao, plumas, etc. Después lo hicieron utilizando monedas, cuentas de jade, conchas marinas de color rojo, cascabeles y pequeñas láminas de oro. Aporte de los mayas, arte y arquitectura. Las construcciones mayas las hicieron de madera y piedra. Las de madera las hicieron resistentes a las termitas. La escritura. Desarrollaron el sistema de escritura más completo. Se conservan algunos códices. El Códice de Destre, el Códice de París, el Códice de Madrid, el Códice de Gloria. Calendario, astronomía. Desarrollaron un calendario muy preciso, con un año de 365 días. El año solar, Ab, tenía 18 meses, 20 días cada uno, y otro más de solo 5 días. El calendario maya es el calendario más perfecto entre los pueblos mesoamericanos. Los mayas eran capaces de organizar sus actividades cotidianas y registrar el tiempo. El año astronómico de 325 días era llamado Hab, creencias y pensamientos. Los mayas creían que antes de existir nuestro mundo habían existido otros, pero habían sido destruidos. Aportes al mundo, matemática y astronomía. El aporte clave de los matemáticos fue la creación del número 0. Representaban al 0 con una concha marina. Usaban puntos o círculos del 1 al 4 y las rayas que valían 5 hasta contar 19. Su sistema numérico era vigesimal. Se apoyaban en un sistema de referencia naturales. Describían las posiciones del Sol, la Luna, Marte y registraban los eclipses. El planeta que era de gran importancia para ellos era Venus, porque dependen de él asignaban las guerras y los sacrificios. En la serpiente de luz se proyectaba la luz solar, marcando 7 triángulos de luz invertidos, como resultado de la sombra de las 9 plataformas del edificio. Este edificio obedeció cálculos muy precisos. Principales dioses mayas. Hunab-Ku era el dios único y supremo de los mayas. Creían que su corazón y su mente están en el centro del universo y solo a través del sol podían comunicarse con él. Hunab-Ku fue el dios creador del mundo y del hombre para los mayas. Construyó el mundo 3 veces. La primera vez fue habitado por genios. La segunda vez por los Solov, una raza oscura y siniestra. Y la tercera y última por los mayas. Itzamna era el hijo de Hunab-Ku. Era el dios del cielo, de la noche y del día. Era un dios bondadoso. Lo representaban como un anciano sin dientes. Lo asociaban con Kinich Ahau, dios del sol, y era esposo de Ixchel, diosa de la luna. Se le atribuía la creación de los libros y de la escritura, y creen que fue el primer sacerdote, por lo tanto considerado como el dios de la escritura. Ixchel era la esposa de Itzamna. Su marido se hacía ver durante el día como dios del sol y ella era la diosa luna. Fue la protectora de las parturientas y la inventora del arte del tejido.
A pesar de tener atributos tan simpáticos, se le representaba como una vieja enojada, rodeada por símbolos de destrucción y muerte, una serpiente en la cabeza y huesos cruzados en su falda. Personifica al agua como elemento destructivo, causa de inundaciones y otros desastres. Ixtab era la diosa del suicidio. Se le representaba colgada del cuello por medio de una soga que llegaba hasta el cielo, con los ojos cerrados y un círculo negro en las mejillas. Los mayas creían que los suicidas se iban directamente al paraíso y por esa razón le asignaron una diosa protectora. Chak era el dios de la lluvia y por lo tanto también de la fertilidad. Era un dios universal de gran relevancia. No era solo un dios, son uno de los cuantos dioses de los puntos cardinales que a su vez tenían un color particular que los diferenciaba. Estaba representado con una nariz larga y 2 colmillos enrollados que le salen de la boca hacia abajo. En la cabeza llevaba un trozo de tela como turbante. Una vez al año se efectuaba una ceremonia donde, si era necesario, se reconstruía el templo. Se le rendía culto en la ciudad de Chichén Itzá, contraparte azteca Tlaloc. Yuncax era un dios benévolo, asociado a la vida, la prosperidad y la abundancia. Era el dios del maíz y por lo tanto también de la agricultura. Se le representaba como a un joven con una mazorca de maíz cubierta de hojas sobre la cabeza, muy deformada. Este dios, patrono de la agricultura, estaba siempre ocupado en gran variedad de tareas y tenía muchos enemigos. Su destino estaba sujeto a los dioses de la lluvia, del viento, de la sequía, del hambre y de la muerte. Ecchoa era el dios maya de la guerra. Se le representaba con el labio inferior grueso y colgando. Se lo pintaba de color negro. Como dios de la guerra tenía atributos malévolos. Se le representaba con una lanza, a veces en combate y otra vez vencido por otro dios. Pero este dios tenía también otro aspecto, ya que se le consideraba también dios de los mercaderes ambulantes. En este caso era un dios benévolo. Se le representaba con un atado de mercadería sobre sus espaldas. Ecchoa era también el patrono del cacao. Los que cultivaban este fruto le celebraban una ceremonia especial en su honor para ganarse sus favores. Puch, dios de la muerte violenta y los sacrificios humanos. Se le representaba con una calavera en la cabeza. En su torso podían verse las costillas y la columna vertebral. Si el cuerpo tenía carne, se le representaba cubierta de círculos negros que indicaban putrefacción. Sus ornamentos eran cascabeles sobre el cuello o prendidos en forma de collar. En sus representaciones se la ve incendiando casas con una antorcha y derribándolas con una lanza. Era el patrono del día de la muerte. Kukulcán es un importante dios en la mitología maya, también conocido como Gucumatz en la mitología quiché. Es referido con este último nombre en el Popol Vuh como un dios creador del universo junto a Tepil. Kinich Au, señor del ojo del sol, creador del universo junto a Tepil. Kinich Au, señor del ojo del sol. En la mitología maya, Kinich Au era el dios del sol y del patrono de la música y la poesía. Amu-Senkab, dios de las abejas y la miel. Se le representaba con forma de abeja grande que rige sobre todas las demás. Buluk-Chaptán, dios de la destrucción y de los sacrificios humanos. Está caracterizado por una raya negra o punteada que le cae sobre la mejilla y el ojo. Colapso maya. A la fecha, solo pueden barajarse hipótesis para explicar el colapso maya. Se cree, por ejemplo, que hubo crisis agrícolas a consecuencia de la ruptura del equilibrio ecológico, que dependían de la tierra para su sustento, lo cual pudo propiciar mayores discordias entre los diversos estamentos sociales. Un misterio sin resolver. Aún hoy no se sabe con certeza cuáles fueron los motivos que originaron el abandono de las grandes ciudades del clásico tardío maya.